Hoy, en Break, tenemos con nosotros a Enrique Arroyas, profesor de la Universidad UCAM. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál fue el primer libro que leyó? El primer libro que recuerdo haber leído, ¿no? Mejor dicho. Bueno, no es el primero, pero diríamos que es el libro con el que yo me convertí en lector. Y este fue el libro de la selva, de Kipling. Tenía 11 años, era un verano, veraneábamos en un pueblo de montaña en Valencia, y era un poco aburrido. Y recuerdo que había una hamaca en el jardín, y coger ese libro y empezar a leerlo, ¿no? Y ese fue, creo, lo recuerdo muy bien, el momento en el que yo me convierto en lector, porque siento lo que es la lectura, ¿no? Entro en esa magia de la lectura que ya te atrapa para siempre, ¿no? Ese mundo mágico, ese fue el momento. Y Enrique, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que ahora mismo quieren adentrarse en el mundo del periodismo? Eso siempre es difícil, no dar consejos a los alumnos que empiezan esta aventura, ¿no? Bueno, por descontado que lean, ¿no? Eso, pues, ya lo saben ellos. Yo les diría a ese alumno que empieza a buscarse la vida en el mundo de la comunicación, le diría que confiara en sí mismo, que confíe en él. Le diría también que a partir de eso, que se arriesgue, que no tenga miedo, porque la vida es muy larga, pero las oportunidades son pocas, ¿no? Y con esa confianza en la propia valía, que se arriesgue. Y además también le recomendaría, pues, por encima de todo, que fuera honesto con su propio trabajo. Yo creo que con esas tres formas de pensar y de actuar, creo que encontrará su lugar en este mundo de la comunicación y sobre todo encontrará un estilo propio. Eso es lo que le hará tener personalidad y es lo que hace que uno se diferencie de los demás y que es donde puede encontrar un poco su lugar, ¿no? ¿En algún momento de tu vida se te pasó por la cabeza ser profesor de la universidad? Pues supongo que cuando me lo propusieron. Antes no, ¿no? Yo siempre quise ser periodista, yo sí estudié y mi sueño y mi ilusión era ser periodista, trabajar en los medios, trabajar en un periódico. Y bueno, a pesar de que mis padres son los dos profesores, o mejor quizá por eso, yo nunca quise ser profesor, ¿no? Además, nunca pensé que pudiera ser este mi camino ni que pudiera servir para esto, ¿no? Entonces, un día estando en el periódico, la directora del periódico me dijo que en la UCAM necesitaban un profesional para dar clases, para ayudar a una profesora. Y entonces, pues, ni me lo pensé, dije, la acepté, ¿no? Sí, exactamente, un poco con esa idea de no renunciar a nada y de arriesgarte. Y dije, ¿por qué no? Por probar. Y lo probé. Entonces, esa fue la primera vez en la que yo me planteé la posibilidad de ponerme delante de alumnos para decirles algo. Y esa fue la primera vez. Bueno, Enrique, ¿alguna vez te has emocionado escribiendo? Emocionarse. ¿Te has desnudado? Más bien. ¿Has Bueno, escrito...? ¿te refieres escribiendo periodismo? Escribiendo... Sí. Bueno, en el periodismo el periodista normalmente no es su función, ¿no? Ni desnudarse, ni exponerse, y casi diría que ni emocionarse, ¿no? Hay que mantener siempre una cierta distancia con respecto a la realidad que estás contando, ¿no? Pero sí es inevitable que siempre hay noticias que tienen ese componente humano que hacen que uno se emocione, ¿no? Escribiendo columnas, que es lo que escribo ahora en la prensa, columnas de opinión, pues, que son más personales. Ahí sí que no me importa emocionarme y además creo que si no me emociono yo, ¿cómo se va a emocionar el lector, ¿no? Pero es algo que cuesta, ¿no? Es difícil. Y además, y supongo que ahora puedo hacerlo ahora porque ya
empiezas a ser viejo, ¿no? Cuando eres joven pues tienes más miedo a exponerte, y ahora pues poco a poco he ido perdiendo ese miedo al que dirán o a exponerte demasiado. Y dices, bueno, pues allá voy, ¿no? A nivel personal, ¿qué es lo que más te llena de ser profesor? Porque si te has quedado a la nueva aventura es porque hay algo que Sí, te ha tenido efectivamente, que enganchar. si yo lo probé, si no me hubiera gustado no estaría aquí, ¿no? Lo probé y me gustó mucho. Encontré que esto podía ser algo en lo que yo podía bueno, con lo que uno siempre busca en el trabajo, ¿no? Ganar dinero, pero sobre todo ser feliz, y que el trabajo que tanto tiempo nos ocupa en la vida, que por lo menos sea algo casi tan importante como tu vida personal, ¿no? Entonces me quedé, me gustó, me quedé, y por supuesto me quedé porque pensé que podría no hacerlo demasiado mal, ¿no? Incluso mejor, con el tiempo podría llegar a ser un buen profesor. Y con el tiempo pues he ido descubriendo qué es lo que más me gusta. Llevo ya más de 10 años dando clase, he cambiado muchísimo como profesor, he aprendido pues, en estos 10 años en cada clase y en cada año. Y si tuviera que decir qué es lo que más me gusta, bueno, por supuesto, la relación con el alumno es lo más importante, es sobre lo que gira todo este trabajo, esta profesión. Verlos cómo crecen, cómo cambian de un año a otro, y a lo largo de los 4 años en los que puedes trabajar con ellos. Encontrártelos, sobre todo en cuarto, ¿no? Encontrártelos en cuarto y recordar cómo eran en primero, y cómo han cambiado en todos los aspectos, qué has podido tú aportarles a ellos, y sobre todo lo que te aportan ellos a ti, ¿no? Porque eso es, al fin y al cabo, lo mejor, ¿no? Como compartiendo esa experiencia del aprendizaje, que es tan importante en la vida, ¿no? Cuando eres joven, lo tienes todo por delante, todo son dudas, miedos y sueños, ¿no? Entonces, poder presenciar esa emoción que los propios alumnos sienten y cómo se enfrentan a sus experiencias, eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo que no tiene precio. Y los profesores tenemos la suerte de presenciarlo muy cerca, poder contribuir algo a que ese camino sea más fácil, ayudarles, eso es lo mejor. Y Enrique, ¿en qué...? Bueno, hay otra cosa que también es muy buena de ser profesor, que es el aprendizaje, ya un poco al margen de lo que es el trabajo con el alumno, y es algo que es por lo que también me he quedado. Estar aquí, ser profesor, lo que significa es que eres una persona que se dedica a aprender, a estudiar y a seguir aprendiendo cosas que no sabes, ¿no? Y eso siempre me ha gustado. Tienes una persona, y es algo que cualquier periodista lo puede comprender, porque es así, ¿no? El periodista es alguien que necesita saber, tiene curiosidad por conocer las cosas, y como profesor eso es lo que te mueve, ¿no? Cada día aprender más. Entonces en este trabajo pues te pagan por aprender y por transmitir lo que has aprendido, ¿no? Pero es algo, es un privilegio. Enrique, ¿en qué empleas tu tiempo libre cuando lo tienes? Bueno, tengo tiempo libre, que el día que no lo tienes porque no está loco, ¿no? En esta vida hay que tener una vida equilibrada, y que no todo consiste en el trabajo, ¿no? Lo que pasa es que ser periodista, ser profesor, al final son trabajos que están tan unidos a lo que son tu forma de ser, a tus aficiones, que el estudio, el aprendizaje, la escritura, que al final es muy difícil casi separar una cosa de otra, y eso es bueno, ¿no? Porque al final el tiempo libre, pues sigues haciendo aquello que te gusta, ¿no? Y yo lo que hago en el tiempo libre, en todo el tiempo libre que tengo, es leer. Leer es lo que a mí más me llena, escribir, y por supuesto pues estar con mi familia, con mi mujer, con mis hijas, es lo que más me gusta. Viajar, pero viajar con mi familia, y viajar leyendo, y eso es lo que hago. ¿Cómo ve usted el mundo del periodismo actualmente? Esa es una pregunta Complicada. casi, una pregunta que enseguida te hace
te pone un poco como triste, ¿no? O que por inercia tiendes a afrontar esa pregunta como torciendo el gesto, ¿no? Como si hubiera tantos mensajes alrededor de nosotros que nos están diciendo que esto está tan mal que eso es lo primero que uno Pero cuando lo piensas dos veces, te das cuenta, y así lo digo, se lo digo a mis alumnos y se lo diría a mi hija, si me hubiera preguntado consejo de qué estudiar, ¿no? Yo le diría que estudien periodismo, porque me parece que es una profesión con mucho presente y mucho futuro. Y casi, yo vengo casi ya de otra época del periodismo y no creo que esta sea peor. Incluso estoy convencido de que es mejor, porque se ha diversificado tanto la profesión. Vivimos el mundo de la comunicación, o el mundo se ha hecho tan comunicativo en todos los aspectos que yo creo que para alguien que le guste el periodismo no hay mejor momento que este para estudiar y para ejercer su profesión. Que hay dificultades económicas en los medios, por supuesto, ¿no? Que falta reconducir todo el negocio de la comunicación hacia un modelo que sea que cree empleo y un empleo digno, por supuesto, ¿no? Pero si lo pensamos por el aspecto más de lo que es la esencia del periodismo, creo que esta sociedad necesita periodistas más que nunca. Entonces, como la sociedad necesita periodistas, los va a pedir. ¿Y dónde están esos periodistas? Tienen que estar ahí. Y si uno es bueno, al final sale adelante. Y Enrique, ¿nos podrías contar un poco tu trayectoria profesional? Bueno, mi trayectoria profesional bastante sencilla. Yo terminé de estudiar y encontré trabajo aquí en Murcia. Me quedé a vivir aquí y trabajé en el diario La Opinión. Entonces, toda mi trayectoria profesional se ha desarrollado en el periódico La Opinión, donde estuve 13 años hasta que, bueno, esto sería un poco largo de explicar por qué abandoné La Opinión y por qué entré en la UCAM, ¿no? Pero fueron un cúmulo de circunstancias personales, profesionales también. 13 años trabajando en la redacción de un periódico, pues son muchos años. Es una vida dura, apasionante, pero difícil. Y es difícil hacerla compatible cuando tienes familia, sobre todo cuando tienes niños, ¿no? Bueno, llegó un momento en que me sentí cansado, un poco cansado, ¿no? Incluso supongo que también llega un momento en que también en un momento de tu vida pues también te planteas un cambio, ¿no? Hacer cosas nuevas y experimentar, hacer cosas nuevas. Entonces fue cuando decidí o me planteé dejar el periodismo, ¿no? Y buscar otras cosas. Pero bueno, esa es mi experiencia profesional, son 13 años en la redacción de un periódico, que, como digo, son muchos años y es mucha vida. Te puedo decir, era mi casa, La Opinión, el periódico de la redacción era mi casa. Pasaba más horas allí que en mi propia casa, donde creces, donde eres joven, te dejas toda la juventud, te dejas la piel y allí vives grandes experiencias y es lo que considero que nunca olvidaré, ¿no? Esos 13 años en La Opinión, además durante una época en la que ahora me pongo a pensar en todos aquellos años, tantas cosas que pasaron, tantas noticias que han cambiado el mundo y han cambiado nuestro país y me siento pues orgulloso, ¿no?, de haber vivido todo aquello en la redacción de un periódico que es un lugar maravilloso para observar el mundo. ¿Alguna anécdota? Más que anécdotas, Recuerdo. sí, lo que me queda es la sensación de, bueno, cuando uno echa un poco la mirada atrás a su vida, ¿no? Qué es lo que ha sido, qué es lo que le ha cambiado, qué es lo que uno es, y siempre ve el lugar donde ha estado y lo que ha vivido, ¿no? Y aquellos años fueron terribles, ¿no? Bueno, en España las grandes tragedias de los atentados terroristas de ETA, que fueron durante todos los años 90, que son los que yo
viví como periodista, marcaban la información cada día, ¿no? Me acuerdo sobre todo pues, del atentado de la muerte, el asesinato de un policía en Murcia, que eso fue una noticia terrible, ¿no? Quizá la más dura que hemos tenido que vivir. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco como un momento también terrible, fueron horas en la redacción en el que el trabajo se convertía en algo más, ¿no? No era solo trabajo, era la vida, estaba todo en juego, ¿no? Y luego pues las guerras del Golfo, la primera, la segunda, esos fueron momentos también, por una parte dices bonito, pero claro, ¿cómo vas a decir que es bonito una guerra, ¿no? Pero así apasionantes como profesional, ¿no? Porque eran bueno, momentos que marcan el mundo, que además eran imprevisibles. Recuerdo que cuando la guerra del Golfo estallaba de madrugada a las 2 de la mañana, estábamos en el periódico esperando a que se iniciara la invasión, no comenzara. Esos fueron momentos también apasionantes, ¿no? Luego todas las guerras de Yugoslavia. Noticias tristes casi todas, ¿no? Pero al final, bueno, aquí también en Murcia el accidente de tren, si os acordaréis vosotros, un accidente de tren de Chinchilla, donde murieron muchas personas, esta catástrofe. Noticias tristes, pero que tienes que afrontarlas con profesionalidad y te das cuenta de que estás viviendo a fondo las cosas que pasan, ¿no? Y luego, por supuesto, pues lo que es la propia vida en la redacción. Vivir en una redacción de periódico, creo que eso, pues, bueno, lo digo yo porque soy periodista, vosotras me entenderéis también porque lo sois, ¿no? Porque es qué mejor lugar, ¿no? para ser joven que una redacción de un periódico, ¿no? Y dejarte la juventud allí y vivir a fondo, aunque se pasen tantas horas, ¿no? Pero son momentos duros y los recuerdo con mucha felicidad. Y Enrique, para terminar, ¿cómo te definirías? Esa es una pregunta que yo a mis alumnos de segundo en la asignatura de reportajes y entrevistas siempre les digo que puede ser una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lema de tu vida? La tenemos apuntada. ¿Cuál es el lema de tu vida? ¿Cómo te definirías? Porque si tienes un buen entrevistado, personas ingeniosas, pues pueden surgir bonitas frases, ¿no? Y es curioso porque, si me pongo a pensarlo, no tengo ningún lema, no tengo ninguna frase con el que quizá, bueno, a lo mejor eso también me define a mí, ¿no? Yo siempre digo que tengo más preguntas que respuestas. Sigo teniendo muchas cosas sobre las que no sé nada, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? La vida está llena de misterios y de cosas indescifrables, ¿no? Entonces mi lema sería que quiero seguir buscando respuestas, quiero seguir indagando en cuestiones profesionales, pero sobre todo en cuestiones de la vida, ¿no? ¿Qué sabemos de la vida, ¿no? Entonces, sí, uno tiene una serie de valores sobre los que más o menos se mueve, ¿no? Pero no recuerdo ahora mismo cuál era el mío. O cuál era el mío ayer, a lo mejor mañana es otro, pero si es uno busca respuestas. Pues muchísimas gracias, Muchas Enrique. gracias. A vosotras.